Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, no solamente a través de Radio UNAM en el 860 y en el 96.1, sino a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Gracias por acompañarnos y por seguir haciendo comunidad con nosotros. Aquí andamos, Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, Lisa. Buenos días. Hay muchos comentarios en redes sociales porque la primera hora de este programa se la dedicamos a los pies y esto despertó toda clase de inquietudes, de temores y por supuesto de mitos, ¿no? De que todos volteáramos a ver nuestros pies. Justamente Luis Felipe Hermida, el médico que habló de este tema, lo que decía es voltea a ver los pies de su familia, de sus padres, de sus abuelos, y sabrá usted cuáles pueden ser sus padecimientos. A lo mejor tienes una parte de la familia que tiene pie plano, tú no tienes pie plano, pero sí uñas enterradas. Vamos viendo cada quien. Mira, yo qué veo puede hacer. Los pies de mi familia, por ejemplo, y todas las mujeres tienen pies muy bonitos, pero hay muchos problemas a futuro con las uñas. Entonces uno puede justamente prevenir estas cosas. De eso se trata, de prevención. No pongan zapatos extremadamente grandes a sus hijos, ese era otro consejo. No, ni chicos. extremadamente chicos. Hay que tener mucho cuidado cuando empiezan a crecer, es que no te das cuenta y de un día para otro ya los zapatos no les quedan y entonces están con pie de garrita. Y otra de las reflexiones que se quedó muy interesante sobre la mesa es cómo la salud de los pies también tiene que ver con las construcciones sociales que tenemos en nuestro país y en el resto del mundo, no por el uso de tacones, sino por el uso de tacones altísimísimos, ¿no? Nadie está satanizando el uso del calzado que uno quiera tener, simplemente reflexionar, a ver, ¿por qué me pongo estos zapatos en lugar de estos otros? ¿Quién me dijo que los tenía que usar? ¿Desde qué tradiciones vienen? Hablábamos de los chinos, de los japoneses, estuvimos hablando hasta de los egipcios y los griegos en esta primera hora del programa, así que merecerá mucho la pena y el placer para los que quieran escuchar el podcast en www.radio.unam.mx o en www.tv.unam.mx. Miguel Ángel. Sí, justamente lo que decía el doctor Hermida es que muchas personas, muchas mujeres sobre todo, prefieren soportar el dolor de los tacones, el dolor de la apariencia, que tener una paz frente al dolor, una tranquilidad. Es la construcción social de la que hablas, Luis. Justamente, vamos a seguir conversando sobre estas construcciones sociales y sobre lo que le han hecho también a otras realidades de nuestro país. Por lo mismo, nos vamos en este momento a nuestra nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. En Guanajuato compiten 5 candidatos por la gobernatura del estado. Por la coalición Por un Guanajuato al Frente está Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Por la coalición del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, se postula Francisco Ricardo Schiffel Padilla. Gerardo Sánchez García aspira al cargo de abanderado por el PRI, por el Partido Verde, y se registró Felipe Arturo Camarena. Y por el Partido Nueva Alianza fue postulada María Berta Solórzano Lujano. Ella es ex líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la sección 45. Y bueno, vamos a conversar sobre las campañas electorales en Guanajuato, cuáles son los temas, qué se está manifestando y cuáles son también las perspectivas. Para ello nos acompaña Yajaira Gasca Ramírez. Ella es periodista y colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato. Yajaira, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, muchas gracias. Saludos Luisa, Juana Inés, Miguel, mucho gusto. Es un gusto poder conversar contigo esta mañana. Cuéntanos cómo va este panorama electoral en Guanajuato. Pues bueno, en Guanajuato se están jugando alrededor de 4.989 cargos de elección popular. Y esta vez pues es con algunas novedades. Recientemente se dieron algunos cambios legislativos. Esta vez juegan con nuevas reglas en el juego. Está el tema de la reelección y el tema de la paridad de género. Esto obligó a los partidos a que pues pudieran postular el 50% de mujeres en las candidaturas. Pues también se ha llevado a cabo, digamos, en aparente calma
las campañas, aunque sí ha habido por ahí 2 casos de violencia. Recordamos el caso de Remedios Aguirre en Apaseo del Alto, el candidato de Morena a la pues que fue acribillado saliendo de un evento de campaña, y recientemente también el asesinato de un suplente, un regidor por la coalición Juntos Haremos Historia, también ligada a este partido de Morena, de nombre Jesús Nolasco. Pues ahorita los candidatos están por cerrar ya campañas, y estamos a muy pocos días de que cierren este proceso, y pues centralmente las campañas han girado en torno a compromisos en el problema más importante que estamos viviendo en el Estado, que es el tema de inseguridad. Como ustedes ya lo comentaban, tenemos 5 candidatos a la gobernatura, y pues se habla en las encuestas, en los sondeos que se han hecho recientemente, de que como puntero va Diego Sinue, que es el candidato de la coalición por Guanajuato al Frente, conformada por, como ya bien lo comentaban, por el Partido de Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano. Si no me equivoco, el día de ayer José Antonio Mide estuvo en Guanajuato, Yajaira. Efectivamente, estuvo en un mitin cerrando, pues ya digamos regionalmente, haciendo algunos de sus primeros cierres. Estuvo acompañado en el caso de la capital por el candidato del PRI, Gerardo Sánchez, y estuvo en un segundo evento con otro partido, con el Partido Verde Ecologista, porque bueno, a nivel nacional sí hubo una coalición. A nivel local esta coalición no pudieron llegar a un acuerdo estos partidos, decidieron ir cada uno por su vía, y pues tuvieron esta necesidad de hacer digamos eventos separados, pero digamos en los 2 eventos estuvo acompañado por los candidatos que van postulados localmente en los municipios, en los distritos locales, y pues también los 2 candidatos a gobernador que encabezan cada partido. Una de las noticias que quizá no ha estado en las primeras planas y que quizá de manera subterránea ha comenzado a discutirse desde los distintos partidos es lo que está ocurriendo desde la parte de las empresas, con justamente esta construcción que se hace para Toyota en Guanajuato, que ha despertado algunas reacciones, algunas protestas no tan vistas, algunos comentarios interesantes. ¿Se ha abordado este tema, digamos, de la parte empresarial desde los distintos candidatos que están en este momento discutiendo en Guanajuato? Hay un tema muy importante que han comentado y que han abordado todos y han reconocido los candidatos, es lo relacionado con la necesidad de que los salarios pudieran incrementarse. Si bien el Estado ha tenido un crecimiento económico importante, mucha atracción de empresas, bueno, con la administración que encabeza en este momento Miguel Márquez, sí hay la necesidad del incremento de los salarios, y ese es un tema que han abordado la mayoría de los candidatos. Ha habido compromisos en tratar de pues que es la atracción de empresas, y tratar de comprometer en esta parte a las empresas, y de parte del sector empresarial la petición que es generalizada, el tema de la seguridad, trabajar en fortalecer la seguridad, y en esta parte ha habido varios compromisos de los candidatos. Podemos hablar, por ejemplo, en el tema de Diego, se ha comprometido al tema de fortalecer policías municipales, ampliar la capacidad de la Procuraduría. Si habláramos de las propuestas del candidato Gerardo Sánchez del PRI, en el tema de la seguridad, él plantea, por ejemplo, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y crear un comisionado estatal. La mayoría han coincidido en el tema de fortalecer a las policías municipales, que es digamos la parte medular para comenzar a mejorar el tema de la seguridad. Es en el punto que han coincidido la gran mayoría. ¿Y qué es lo que se oye en la calle, Yajaira? Porque
por ejemplo, hay partes de la República donde la gente ya no quiere escuchar, oír o sea, ya no quiere más bien hablar. Ay, ahora sí me perdí. No quiere saber más de las campañas. Claro, pues sí, la verdad es que sí se nota un ambiente de apatía, pudiéramos decirlo así, y si regresáramos al proceso electoral más próximo, la elección pasada, por ejemplo, tuvimos una participación menor, un poquito superior al 40%, o sea, 60% de la población no salió a votar, y para este año el Consejo Electoral no tiene pronósticos mucho mejores, digamos. Esperan que por lo menos se sostenga esta participación que se dio en el último proceso electoral en el Estado. Hay algunas preguntas de los que hacen comunidad con nosotros, hay otras preguntas que te han planteado en distintos medios de comunicación. Por ahí mandaron una pregunta de qué se estaba discutiendo desde los candidatos con el tema del huachicoleo. No estoy... habrá que discutirlo más profundamente. Yajaira, ¿tú tienes alguna información? Pues ayer justamente José Antonio Meade hacía el planteamiento de que es necesario que la autoridad trabaje más coordinada con Petróleos Mexicanos. Esta situación, este debate se ha venido dando desde que comenzaron los problemas más fuertes con este tema del huachicol. Los últimos 2 años hemos estado en los primeros lugares en el robo de hidrocarburos. Se discutía esta parte de que es necesaria más coordinación. Sin embargo, la autoridad estatal y el gobierno federal pues se la han pasado echándose la bolita en esta situación. Por un lado, el gobierno del estado comentando pues que no ha tenido el suficiente respaldo de la autoridad federal ni de la paraestatal para hacer este combate al robo de hidrocarburos, y por otro lado pues la autoridad federal tratando de contrarrestar estos comentarios, diciendo sí hemos apoyado, sí hemos tratado de mejorar esta situación, es necesario que ustedes apoyen más en con mayores medidas, mayores elementos. Esta situación no es algo en lo que no se han podido poner de acuerdo, y pues mientras tanto la situación sigue con el mismo panorama. Pues te agradecemos muchísimo, Yajaira Gasca Ramírez, periodista y colaboradora en el periódico AM de León, Guanajuato. Esperamos conversar contigo muy pronto. Hasta luego, muchas gracias, un gusto. Venga, un gran abrazo para ti, Yajaira, y nos vamos con un poco de música para los que hacen comunidad con nosotros. Nota Nacional. De acuerdo con el sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, las campañas de los candidatos a la gobernatura de Jalisco han tenido un costo similar. Los aspirantes son Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano; del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinosa; del PRI, Miguel Castro Reynoso; Carlos Manuel Orozco Santillán, del PRD; Salvador Cosío Gaona, del Verde Ecologista de México; de Nueva Alianza, Marta Rosa Araiza Soltero; y Carlos Lomelí Bolaños, de la coalición Juntos Haremos Historia. Enrique Alfaro Ramírez lidera las preferencias y esta es la segunda ocasión que se postula para gobernar la entidad, abanderado por Movimiento Ciudadano. Claro, la primera vez fue en 2012. Por su parte, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Lomelí, presume una candidatura que se ha posicionado en segundo lugar. Sin embargo, ha tenido un pasado complicado con el Departamento de Tesoro, que ha fichado en un par de ocasiones a 2 de las empresas en las que ha operado, que son Lomedic y Servicios Educativos de Negocios. Vamos a hacer un balance de las campañas electorales en estos 2 estados. ¿Cuáles son los temas que ya lo hicimos en Guanajuato, vamos a hacer ahora en Jalisco? ¿Qué se ha manifestado? ¿Cuáles son las perspectivas? Y está Arturo Ramírez Galo, él es reportero en Milenio Jalisco y en MBS Jalisco. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días. ¿Qué tal, Luisa, Juana Inés y Miguel Ángel? Buenos días, de nueva cuenta, un gusto poder saludarlos. Y bueno, pues ya prácticamente pues 2 semanas de que concluya todo, primero las campañas y posteriormente pues la oportunidad de que los jaliscienses puedan salir a votar y elegir a un nuevo gobernador.
parece, o ya hay quien dice que ya esto está definido por la distancia que tiene el primer lugar, Enrique Alfaro, en distancia con el candidato Carlos Lomelí, y ahí muy cerquita el priista Miguel Castro, que bueno, pues parece están alejados y sin ninguna posibilidad de poder rebasar todos estos puntajes que se manifiestan en los ejercicios de encuestas electorales en el estado de Jalisco, que ponen en primer lugar, ya decíamos, al candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué opción tiene Movimiento Ciudadano realmente en Jalisco, en términos de, digamos, de estructura? Sí, Movimiento Ciudadano representó ya una candidatura fuerte en 2012, cuando precisamente ya decían Enrique Alfaro fue el candidato a la gobernatura. Fue muy, digamos, mínima la diferencia que tuvo el actual gobernador Aristóteles Sandoval del PRI en comparación con Enrique Alfaro. Enrique Alfaro en ese entonces ya había tomado una fuerza importante en el área metropolitana de Guadalajara, que en ese entonces se integraba con 8 municipios. Sin embargo, en esa situación, en ese entonces, pues le falló el tema del interior del estado de Jalisco, y recordemos que pues la entidad tiene 125 municipios, entonces pues sí ganó el área metropolitana de Guadalajara por la presencia que tenía después de haber sido presidente del municipio de Tlajomulco, y la oposición que representó también en la administración anterior del gobierno del estado. Bueno, sin embargo, pues no la alcanzó para llevar esta gubernatura. Enrique Alfaro y su equipo, el Movimiento Ciudadano, han tenido 6 años para fortalecer el trabajo. Hace 3 años, en las elecciones intermedias, demostró que se ha crecido con mucha rapidez y con mucha fuerza, en principio porque de las 9 alcaldías del área metropolitana de Guadalajara, pues ganó prácticamente el 80%, o ganó 6, 7 presidencias municipales, y bueno, pues eso provocó que se notara esta fortaleza. Y al interior del estado de Jalisco también comenzó a hacer presencia, ganó diferentes municipios, alrededor de 24, 26 municipios, aunque no eran la gran mayoría. En el interior del estado, pues bueno, ya también comenzó a hacer presencia en las regiones del estado. Y por otra parte también se comenzó a tener fuerza en el Congreso del Estado, y bueno, pues todo esto sirvió para que la gente comenzara a conocer este proyecto de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, y bueno, pues ahora se reflejan, al menos al momento, los resultados en los procesos electorales. Y por el contrario, también pues se encuentra un partido revolucionario institucional muy debilitado. A pesar, hace unas semanas se dio a conocer un ejercicio de encuesta electoral, y en ese también se preguntaba sobre la calificación que se le daba al gobernador Aristóteles Sandoval de extracción priista, y obtenía buena calificación, alrededor de 65% de aceptación en este ejercicio que hizo la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara. Y sin embargo, bueno, pues el contraste también de lo que se ha vivido a nivel nacional, pues ha calado al PRI en el estado de Jalisco, y pues de ser primera, posteriormente segunda fuerza, ahora ya se coloca en tercera posición a nivel estado, y bueno, pues todo indica que en nivel municipios, a nivel diputaciones y el gobierno del estado, pues se estará yendo el PRI, como posiblemente ocurra también a nivel nacional. Todo el mundo piensa que hay 3 electores en Jalisco, ¿no? El gobernador, el arzobispo y Raúl Padilla, ¿no? Es así como es el líder del Faro, digamos. Padilla primero pactó con el PRI, luego con el PRD, ¡Sas! Y ahora es Alfaro. Digo, es que hay muchas quejas en los medios, en el Informador, en varios medios de Jalisco está esta parte de muchas quejas de trabajadores de la universidad. Así que les han pedido el voto, les han pedido recursos. ¿Cómo funciona esta alianza, digamos, de alguien tan progresista desde 1989 en la universidad como Padilla? Sí, y bueno... Es una pregunta obligada, perdón, a todos los que son admiradores de Padilla. No, bueno, o de su hermano, que pinta para ser el secretario de Cultura. Claro, Trino. ¿Cómo ves, Arturo?
Sí, y también es una historia interesante porque en su momento Enrique Alfaro se deslindó de tener algún acercamiento con el propio Padilla. Bueno, fue una guerra casi de declaraciones en contra del líder moral de la Universidad de Guadalajara, y ahora, 6 años después, pues encontró ahí una buena oportunidad, porque finalmente la Universidad de Guadalajara sí existe tipos de apoyo. Recuerdo hace 3 años fue, por ejemplo, un apoyo muy claro ahí con el candidato a la presidencia de Guadalajara por parte del PRI. Ahora ya el rector, bueno, pues no pudieron ganarle precisamente a Enrique Alfaro, y ahí se enviaban correos electrónicos a los trabajadores pidiendo el apoyo, ¿no? Y ahora también se habla de que existe esta práctica en el que se exige o en el que se invita a que participen y que se otorgue el apoyo necesario para Movimiento Ciudadano. Esto sin duda ocurre, aunque la Universidad de Guadalajara pueda desmentirlo y todo eso, pues por muy debajo del agua o en lo oscurito hay quienes o encargados o propios rectores o algunos directivos que sí se meten muy de lleno a estos procesos electorales y pues mueven la gente de que trabaja, que hace el servicio, o incluso, no sé si a los alumnos también lleguen a comentar o a meter dentro de estas estrategias para que la Universidad de Guadalajara juegue un papel importante. Y es claro, el peso que tiene la Universidad de Guadalajara es fuerte, y bueno, pues tan solo manejan el tema cultural a nivel estatal con pues las inversiones que se hacen, sí, con ayuda del gobierno del estado, con ayuda del gobierno federal para la realización o la construcción de espacios dirigidos al arte y la cultura. La FIL de Guadalajara, sí, es el acabas ejemplo. de poner en entredicho nuestra invitación a la FIL de Guadalajara. Sí, no, es que la FIL de Guadalajara, digamos, puso a Jalisco en el mundo, digamos, Claro. Después de la Feria de Frankfurt, la Feria de Derechos, la Feria de Profesionales, es la Feria de Guadalajara, digamos, Guadalajara se convirtió en una capital cultural. Y no solo por la FIL, por ¿no? muchos eventos, justamente como dices, Miguel. Y muchas veces le prometieron a Raúl Padilla en el PRI ser el secretario de Educación, no el de Cultura, el de Educación, y no le cumplieron. Son cosas así, son cosas que pasan, ¿no? Y prácticamente, por ejemplo, está el festival del libro, que el director que organiza es precisamente Padilla. Está el Festival de la Música, el Festival del Cine. Actualmente, o hace poco se terminó de construir el llamado Conjunto de Artes Escénicas, esta parte de la Universidad de Guadalajara, cercana en la zona norte del área metropolitana de Guadalajara, donde está justamente este Conjunto de Artes Escénicas. Está Calle 2, que representa un espacio también para conciertos al aire libre, un teatro también, un auditorio que también ya tiene años. Entonces prácticamente todos estos manejados por Raúl Padilla. ¿Cuál es, Arturo Ramírez Gallo, cuáles son los temas de la campaña? Porque hablábamos hace un momento con Yajaira Gasca de Guanajuato y nos hablaba, por supuesto, de inseguridad, de que estaban hablando de fortalecer policías municipales. Me imagino que en Jalisco tendrá que ser un tema, como también en la Ciudad de México y en muchos otros lugares de la República, por desgracia, tendrá que ser un tema de la seguridad, pero sí forma parte de la discusión de campaña. ¿Qué es lo que se está prometiendo? ¿Qué es lo que realmente se hace en las campañas? Sí, sin duda, el tema que más preocupa y que más también pregunta la ciudadanía es el tema de la inseguridad, y es que en Jalisco, pues, como sabemos, no le ha ido muy bien respecto a este tema en este año, en los últimos meses. Es constante que aparezcan el tema de cuerpos abandonados en terracerías, incluso ya al interior de la ciudad, balaceras a plena luz del día en puntos de la ciudad que son muy transitados o visitados por la ciudadanía. Por supuesto, es un tema que se ha tocado constantemente. Se habla mucho sobre la posibilidad de, en principio, una fiscalía autónoma. Lo que prometen los propios candidatos es que no exista, o que el gobernador próximo no meta mano en el manejo de la Fiscalía General del Estado. Un tema también que se ha tocado o que se ha señalado en los últimos años, porque
por ejemplo, pues el que era el fiscal de Jalisco quiso ser candidato del PRI al gobierno del estado, finalmente no lo eligen a él y lo dejan para el municipio de Guadalajara. Entonces también han señalado este punto de que es un manejo político que se le quiere dar a la Fiscalía General del Estado y por supuesto pues eso no ayuda o no abona nada para lo que pasa en la entidad. El tema de inseguridad, también se ha tocado la necesidad de que se capaciten a los policías municipales, a la policía estatal. Se ha hablado mucho sobre la integración de una policía metropolitana en el área metropolitana de Guadalajara, un tema que quedó pendiente y que, bueno, parece ser que el acuerdo entre los partidos políticos es que se vaya hasta que ya entre el nuevo gobernador. Es uno de los temas que se han tocado y, por supuesto, la filtración del crimen organizado en las policías municipales es un problema grave que se ha estado viviendo y que ya se ha reflejado en varios casos que han ocurrido en Jalisco. Son como los puntos medulares que han tocado los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco y bueno, al principio pues los que van delante de las preferencias electorales. ¿Qué tendremos que estar observando para los próximos días, Arturo, ya para despedirnos? Bueno, pues no ha sido, a comparación de otros años, caracterizada el tema de la guerra sucia. Sí ha habido algunos ataques. No sé si están esperando que dentro de los últimos días puedan lanzar algún tema por parte de alguno de los candidatos, pues con el objetivo ya de ganar ahí alguna situación que pueda cambiar la opinión de los ciudadanos. Muy complicado. Estaremos al pendiente. Digo, se ve ahí el tema de Enrique Alfaro distanciado con Andrés Manuel López Obrador. También se han dicho algunas palabras, pero bueno, si las preferencias electorales que se anuncian coinciden con el voto que se haga el 1 de julio, pues ahí tendrían que tener ya de nuevo en cuenta un acercamiento. Se ve también un apoyo en el estado por Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues estaremos al pendiente. El tema de seguridad en los procesos electorales también ha sido un tema constante, aunque bueno, pues son bastante los candidatos que están en todo el estado, alrededor de 15 ya han solicitado apoyo por parte de las autoridades para mantener seguridad. Veremos qué tanto se juega este punto en el desarrollo del 1 de julio. Y también otro punto es en la zona norte del estado de Jalisco, en una zona indígena, sí, donde pues también se tenía se ha anunciado que los propios grupos Wixárika podrían impedir el desarrollo del proceso electoral en una zona donde habría 13 casillas, donde votarían 7,000 personas, y bueno, esto ante las demandas que han hecho constantemente para que se les den servicios de salud, de educación, claro, y otros temas. Sin embargo, bueno, esto se ha dicho no podría afectar las votaciones a nivel estatal o a nivel federal, pero tendría un impacto con las elecciones de 2 municipios en el norte de Jalisco. Pues son parte de lo que se está viviendo y de lo que se está tratando de pues Arturo, prever. Este grupo Wixárika, ¿qué sabemos de ellos? ¿Por dónde se han manifestado? ¿Con quién está hablando por ellos? ¿Con quién están hablando? ¿Qué sabemos? ¿Nos puedes contar un poco más, por favor? Sí, han estado en constante incluso comunicación. Se han desarrollado mesas de trabajo en la Ciudad de México donde participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría General de Gobierno y parece que también las representaciones de los institutos electorales, tanto el nacional y como el local, y han tenido comunicación constante también el grupo Wixárika, la comunidad indígena de Jalisco, con el gobierno del estado. Han insistido, ya decíamos, en que se solucionen temas de la entrega de tierras, también de los cuales son dueños y que estuvieron utilizando por años también desarrolladores ahí, más bien trabajadores del ganado de Nayarit, y bueno, pues es lo que piden, que les entregue estas tierras, y de lo contrario, pues dicen no van a permitir el desarrollo del proceso electoral. Y bueno, pues han estado en comunicación con el gobierno del estado, sin embargo, pues no se ha llegado a un acuerdo porque bueno, finalmente pues depende del gobierno federal, de las
instancias judiciales que se comience a dar la entrega de estas tierras que han tenido los ganaderos por años hacia los dueños, que son la población muy rárica de Jalisco. ¿Y ninguno de los candidatos se ha pronunciado a este respecto? No, o sea, porque quien gane va a heredar ese conflicto. No han manifestado nada en concreto respecto a este tema. Han estado más concentrados en otros temas, pero no se han manifestado qué harían o qué proponen para solucionar este punto. Pues sería interesante preguntarles. Muchísimas gracias, Arturo Ramírez Gallo, por este panorama tan amplio. Platicaremos contigo pues el 1 de julio o antes. Muy bien. Si se tercia. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Música. Nota Internacional. El gobierno del presidente Donald Trump informó el pasado viernes que en un periodo de 6 semanas separó casi 2.000 niños de sus padres o cuidadores acusados de cruzar ilegalmente a Estados Unidos como parte de su política de tolerancia cero contra la inmigración ilegal. Las imágenes son estremecedoras. Medios de comunicación han denunciado las condiciones inhumanas de algunos de los centros donde los menores son detenidos. Para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se trata de una política, cito, abusiva e inadmisible, y citó a la Asociación Estadounidense de Pediatras, que ha calificado esta práctica de cruel. Amnistía Internacional señaló ayer que separar a los menores de sus padres y colocarlos en centros de detención saturados no dista mucho de la tortura por el daño mental que provocan las familias. Esto tiene que ver con los niveles de estrés que pueden experimentar los más jóvenes justamente cuando son separados de sus protectores, de sus cuidadores. En un momento más lo conversaremos. Al defender la política migratoria de su gobierno, el presidente Donald Trump afirmó ayer que su país no se convertirá en un campo de inmigrantes y refugiados al referirse a lo que está ocurriendo en Europa. Vamos a hacer un análisis de estas medidas migratorias en Estados Unidos, sus argumentos, lo que implica en términos de política pública, las reacciones dentro y fuera del país. Y está la doctora Olisa Ortega Velázquez con nosotros. Ella es investigadora de tiempo completo en el área de Derecho Internacional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, es una experta en Derecho y Migración. Buenos días, doctora Ortega. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué hacemos con este tema? ¿Cómo verlo no solo como una crisis humanitaria, sino también como resultado de una serie de políticas públicas de varios gobiernos? Sí, en efecto, esta es, digamos, la última serie de medidas que Donald Trump ha tomado para su propia reforma migratoria, la cual ha sido pues ejecutada a base de memorándums y de acciones ejecutivas, las cuales iniciaron desde el 25 de enero de 2017, es decir, pocos días después de tomar la presidencia de Estados Unidos, con órdenes ejecutivas, por ejemplo, en contra de ciudades santuarios, órdenes ejecutivas para construir el muro fronterizo, el veto a la entrada de ciudadanos de países musulmanes, restricciones al sistema de asilo en general. Y esta última, que es de mediados de abril de este año, del 13 de abril, que pone fin a la política de catch and release, es decir, esta política implicaba detener o interceptar a los migrantes irregulares y después dejarlos libres ante la imposibilidad de darles cabida a todos en los centros de detención para que pudieran seguir su proceso ante las autoridades migratorias estadounidenses y posteriormente ser deportados a Estados Unidos, de Estados Unidos. Destrucción y muerte es lo que Donald Trump insiste en ver en los migrantes, en esta población que ha hecho, junto con la población judía, con la población china, América uno de los más grandes países del mundo, ¿no? Exactamente, y si uno mira el discurso que Trump dio después de este memorándum del 13 de abril, pues de nueva cuenta vuelve a usar términos como amenazas a la seguridad nacional, términos usados, por ejemplo, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, volvemos a oír este mensaje de amenaza de las personas migrantes a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Implica esta externalización de las fronteras, este lenguaje de securitización. Entonces, es una forma de amagar
a los demócratas para pasar la ley migratoria, la reforma migratoria que él pretende y que incluye, por supuesto, pues el desembolso de recursos para construir el tan deseado muro, ¿no? Entonces, esta política, que es muy simbólica porque estamos hablando de niños, son las personas, pues, en términos generales concebimos como que se encuentran en las condiciones más vulnerables por su edad, en primer término, pero después tenemos pues la condición de movilidad, la situación migratoria irregular. Entonces son como alfiles o peones en este juego para poder lograr aprobar esta reforma migratoria, que la sigue armando, pues, digamos, a través de órdenes ejecutivas y memorándums que solamente tienen, pues, vigencia y son aprobados desde el Poder Ejecutivo. Elisa, cuando hablamos de niños, y en este caso en particular algunos ya menores de 5 años, ¿qué autoridades son las que entran, digamos, en esta conversación? ¿Qué actores sociales, qué actores políticos tienen la responsabilidad justamente de proteger a estos niños que no tienen otra manera de hacer valer sus derechos? Pues bueno, inicialmente es el Departamento de Salud a través de la Oficina de Reasentamiento para los Refugiados, ORR, en sus siglas en inglés. Esta es la oficina encargada de darle trámite, de proveer a estos niños con las condiciones necesarias de acuerdo a su edad, mientras la situación de sus padres es resuelta. Ahora, esta acción que Donald Trump está ejecutando pues no tiene ningún sustento legal. De hecho, viola una ley y viola un acuerdo judicial, el acuerdo judicial Flores versus Meade, que precisamente impide la detención de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por todas las consecuencias tan perjudiciales que tienen física y psicológicamente, que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos bien ha dicho que son condiciones equiparables a la tortura. Todos hemos visto, pues, muy asombrados estas imágenes en jaulas, porque son jaulas donde los tienen en condiciones, pues, realmente degradantes, inhumanas, y son lo que en otros ámbitos se han llamado baby jail, es decir, cárceles de bebés. Aquí hay un tema que a mí me gustaría que exploráramos, Lisa, que es, por supuesto, nos podemos sentar, por supuesto que hemos visto los videos y es escalofriante y es indignante y nos mueve a, una vez más, refrendar nuestra idea de que Donald Trump, independientemente de otros adjetivos, no comulga con las ideas que se tienen o que pensábamos que se tenían de manera más general sobre derechos humanos y sobre la defensa que se debe hacer a ultranza de estos derechos humanos. ¿Y su gabinete? Sí, por supuesto, de parte de su gabinete. Pero ¿qué pasa con el gobierno mexicano? O sea, ¿qué pasa cuando se deja? ¿Quién dejó que fuera Donald Trump quien tomara esta decisión? Pues bueno, para empezar, esto está sucediendo ya, digamos, en su territorio, que es, digamos, jurisdicción, y donde él tiene, digamos, plena soberanía, ¿no?, para tomar decisiones. Pero el problema, si uno lo mira de forma mucho más amplia, pues viene desde toda esta migración forzada que proviene de Centroamérica, especialmente de países como Guatemala, El Salvador y Honduras, que, pues bueno, son países donde tienen un ambiente general de violencia, hay una debilidad institucional y, pues bueno, tenemos que el crimen organizado pues se ha apoderado de estos territorios, y es un crimen organizado que además está conformado por la Mara Salvatrucha, Barrio 13, bandas criminales como estas, que se apoderaron de estos territorios después de que fueron deportados de Estados Unidos, de Los Ángeles especialmente, dado, digamos, en los 90. Entonces, bueno, pues esto, digamos, que es una consecuencia de una propia política estadounidense, y México, pues digamos que es este país, pues este muro, este patio trasero para Estados Unidos, y es un instrumento más en la ejecución de esta política de securitización de Estados Unidos, ¿no? México tiene sus propios problemas de asilo, por ejemplo, y también de detenciones de niños. México es un país que ha firmado pues la inmensa mayoría de tratados de derechos humanos,
que en términos generales nos apegamos al derecho internacional. Tenemos un artículo primero en la Constitución que reconoce como parte integrante del sistema jurídico mexicano todos estos tratados de derechos humanos, pero es un país en el que hay una aplicación excepcional de la ley en materia de migración y asilo. Entonces, tenemos muchísimos resquicios legales aunados a obstáculos prácticos, ¿no? Como por ejemplo poca capacidad operativa y financiera de las agencias gubernamentales encargadas de lidiar con estos asuntos. Por ejemplo, la COMAC, la Comisión Mexicana para los Refugiados, ¿no? Entonces, México es, pues digamos, desde mi perspectiva, pues un instrumento más en esta política migratoria implementada por Estados Unidos. Un instrumento más. Cuando Trump dice México tiene muy buenas leyes migratorias y nosotros tenemos unas horribles, terribles, espantosas, o sea, refiriéndose a las de Estados Unidos, leyes migratorias, ¿de qué habla? ¿Cómo interpretarlo? Pues bueno, en términos generales, si uno mira las leyes mexicanas de migración y de asilo, en efecto uno podría decir, pues bueno, son leyes estupendas, porque por un lado sí contemplan el respeto de los derechos humanos de todas las personas, pero también tienen una serie, digamos, de válvulas de escape, hablando específicamente sobre detenciones de niños, niñas y adolescentes. La ley de migración es clara que los niños en principio no deben de ser detenidos, salvo en situaciones excepcionales. Sin embargo, estas situaciones excepcionales se vuelven en el día a día la regla. ¿Por qué? Porque no tenemos las facilidades para tener a estos niños. Los albergues del DIF son claramente insuficientes para dar cabida a todos estos niños que proceden de Centroamérica. Entonces estos niños acaban en la realidad siendo detenidos en las estaciones migratorias, ¿no? Entonces vemos que aquí a través de esta salvedad o de esta excepcionalidad, pues bueno, acaba operando el sistema migratorio mexicano en la práctica, ¿no? Lo cual es muy grave porque por un lado tenemos este discurso de derechos humanos muy fuerte, ¿no? Y que todos entendemos como México apoya los derechos demás. En contraposición, por ejemplo, es que no es un país que se apegue en términos generales al derecho internacional, es un país que tiene unas leyes pues muy importantes en materia de derechos civiles y políticos y demás, pero a nivel interno. No es un país que se caracteriza por firmar ningún tratado internacional. Por ejemplo, es el único país que no ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? A diferencia de México, que todo ratifica, ¿no? Es un país de una pluma pues muy ágil para ratificar, pero no para armonizar o ejecutar estos tratados. Entonces es como un doble discurso, me parece, de México, ¿no? Porque a través de estas pues llaves de escape, válvulas de escape o excepcionalidades, pues acaba operando el sistema entero, ¿no? Entonces es lo que quizá en términos teóricos podemos decir como una aplicación excepcional de la ley migratoria, ¿no? Muchos se quejan justamente, Elisa, de a ver de qué sirve firmar un papelito si a la hora de la hora nadie se va a hacer cargo de estos niños, ninguna de las autoridades competentes. ¿Qué panorama esperamos para los próximos días? ¿Qué nos va a tocar ver? ¿Dónde tendríamos que estar todos poniendo el dedo? Porque ¿Qué tenemos que hacer? A Trump le está resultando, sus números van mejor, sí. Entre sus seguidores van mucho mejor. Pero bueno, ¿qué se tiene que hacer no solamente para los niños mexicanos, para los niños de todas las latitudes que se encuentran en esta situación? Pues me parece que en Estados Unidos, que tiene una sociedad civil pues bastante fuerte y muy organizada, pues lo que sigue es empujar para que se interpongan recursos judiciales ante este memorándum, estas órdenes ejecutivas de Trump, porque la realidad es que no tienen sustento legal. Todo lo contrario, contravienen pues acuerdos judiciales, sentencias judiciales de la Corte Suprema, la ley de reautorización de la protección de las víctimas de trata de personas, es otra ley que se está violando. Entonces me parece que lo que sigue o lo que es probable que veamos es la interposición de recursos judiciales, al igual que sucedió con DACA, ¿no? Que pues el Poder Judicial actúe realmente como un contrapeso al Poder Ejecutivo. Entonces es probable que veamos esto porque pues de otro modo no veo como el proceso legislativo es mucho más tardado,
mucho más tardado. De hecho, pues esa es la tirada final, me parece, de Donald Trump, ¿no? Presionar a los demócratas para que aprueben su reforma migratoria, que pues evidentemente implica no solamente el desembolso del presupuesto necesario para construir el muro, sino pues una serie ya de restricciones importantes a la migración irregular, ¿no? De hecho, su objetivo es reducirla al 75%, y por eso es que tiene este lema demagógico de migración cero, ¿no? Que a mí me trae a la mente pues estas políticas de migración cero de los países europeos en los años 60, ¿no? 70, antes del petróleo, ¿no? Entonces estamos como el patrón se repite nuevamente, ¿no? En México, pues, lo que tocaría sería, pues, tener alternativas reales a la detención, en el caso de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que proceden de Centroamérica, hacer una evaluación adecuada de sus solicitudes de asilo, porque muchos de estos niños que de nueva cuenta vienen huyendo de este contexto de violencia generalizada, podrían ser solicitantes de asilo y tener solicitudes válidas de asilo aquí en México. Sin embargo, pues bueno, tenemos que las tasas de aceptación de sus solicitudes de asilo son bajísimas, se comparan con las detenciones o presentaciones, como les llama el propio Instituto Nacional de Migración, lo cual es un eufemismo. Pues son irrisorias, ¿no? Estas aceptaciones de las solicitudes de asilo, ¿no? Los albergues DIF son instalaciones cerradas, son instalaciones a puertas cerradas, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, no se está respetando el interés superior del niño que está en nuestra Constitución, está en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Tendríamos que tener alternativas reales a la detención, como por ejemplo hogares de acogida, ¿no? Previas, obviamente, calificaciones y evaluaciones, ¿no? De las familias. Entonces, digamos que tenemos una agenda muy desafiante en términos de niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿no? Por un lado, pues la Cancillería también tendría que estar ya como muy activa en cuanto a esta situación, porque también afecta a niños mexicanos. Sí, una buena parte son centroamericanos, pero también hay niños mexicanos, sin duda alguna, ¿no? Elisa, entonces, hay nada más una parte que a mí me gustaría tocar en este último minuto que nos queda, que es la dimensión simbólica. Tú empezaste hablando de eso. Realmente creo que sería una batalla perdida, una derrota terrible para la sociedad civil si esto sigue así, si esto no se detiene, porque bueno, ya un gobierno que tortura, como ha dicho el alto comisionado, tortura a niños, pues ya ya se puede salir con la suya casi con cualquier cosa. Claro, de nueva cuenta, yo creo que ahorita lo que toca es una acción muy fuerte de la sociedad civil organizada para impugnar judicialmente, que es la forma de frenar este tipo de acciones, y ya se vio en el caso de DACA, que el Poder Judicial tiene muchísimo por hacer, y es un Poder Judicial muy activo y eficiente, por ponerlo quizá en un modo simple, en Estados Unidos. El Poder Judicial fue quien limitó todas estas acciones de Trump en contra de DACA, ¿no? Gracias al Poder Judicial es que DACA sigue, ¿no? Para los que ya eran beneficiarios del programa, ¿no? No es que puedan nuevos solicitantes aplicar, pero el programa sigue para quienes ya eran beneficiarios, ¿no? ¿Por qué? Porque Trump nunca tuvo un argumento real, sino fue, pues, meramente un capricho, ¿no? Una acción más de esta forma de tomar su propia forma migratoria a base de memorándums y de acciones ejecutivas. Entonces, yo pondría el dedo en la llaga en los recursos judiciales que hay que interponer del lado de Estados Unidos y del caso de México, pues de nueva cuenta, ¿no? Seguir impulsando acciones efectivas y alternativas efectivas a las detenciones de niños, porque pues está muy bien el discurso de derechos humanos y demás, pero si no va acompañado con acciones concretas y el presupuesto, la partida presupuestal correspondiente, pues bueno, se queda en letra muerta, ¿no? Muchísimas gracias, Elisa Ortega, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como siempre, agradecemos tu participación y seguiremos platicando contigo. Muchas gracias, encantada. Buenos días. Hasta luego, buen día. Vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento, ya regresamos a la tercera hora. Primer Movimiento.
Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, discutiendo todavía lo que lo que dejamos en este final de la segunda hora, que fue una conversación bastante fuerte, para algunos desgarradora, sobre lo que está ocurriendo con los niños migrantes en Estados Unidos. Juana Inés, Miguel Ángel. Pues a mí, yo me quedo con eso que decía yo al final. O sea, a Donald Trump le sale, ¿no? Le salen las cuentas, digamos, en términos de matemática electoral, de índices de aceptación. Él está jugando para su equipo, digamos, ¿no? Él está jugando para quienes lo apoyan y ya lo apoyaban. Y bueno, pues lo único que logra con esto es que crezcan sus índices de aceptación. Creo que lo que nos tenemos que preguntar como seres humanos es en qué momento esta persona está tomando estas decisiones, tiene el poder de tomar estas decisiones, ¿no? Sí, el comentario de la doctora Elisa Ortega es muy interesante, porque muestra una gran nación estructurada por migrantes que necesita un arbitraje internacional que sus grandes dirigentes no respetan, no entienden que es un país hecho de la mixtura. Y por otra parte, el mostrar cómo las leyes internas de México de migración son muy duras. Y la infancia es la gran deuda que tenemos con una población que viene de Centroamérica y que ahora viene hacia nosotros y que no hay manera como de cobijarla. No, nos encargamos en el mundo, bueno, nos encargamos como si fuera uno, ¿verdad? Pero nuestras autoridades se encargan de crear leyes y de firmar leyes y de hacer pactos y de hacer tratados que en teoría son muy interesantes y que prometen muchas cosas. No solamente ocurre en México, ocurre en todo el mundo. El asunto es cómo se respetan y cómo le vamos a hacer a nivel internacional para que todas esas cosas que supuestamente se firmaron signifiquen algo, no solamente en el caso de los niños migrantes, por ahí también lo decían en el caso de las mujeres que están siendo abusadas sexualmente alrededor del mundo. Esto tiene que ver con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos, un día que se conmemora hoy y que se tiene que seguir platicando. Medio ambiente, firmamos tratados, hacemos acuerdos y hacemos después en casa y en diferentes lugares y desde las industrias lo que se nos pega la gana. Es muy complicado lo que ocurre en nuestro país y en el mundo, y por lo mismo seguimos con más información y con muchos más temas en esta tercera hora. Vamos a reconciliarnos un poco con la realidad. Ahí le hacemos un llamado también a Rubén Ortiz, que nos mandó un mensaje en Primer Movimiento en Twitter, contándonos que van a hacer una suerte de performance con el poema de Elizabeth Bishop, que tiene que ver con los niños migrantes. Yo no conozco ese poema, no lo encuentro en internet. Si alguien nos lo puede pasar, Rubén, si lo tienes por ahí, cuéntanos un poco más, porque el trabajo de Elizabeth Bishop siempre es una maravilla, y para los amantes de la poesía ya viene la poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Poesía necesaria, Juana Inés de esa. Poesía necesaria, el pretexto para el poema del día de hoy es una invitación. El próximo domingo a las 6 de la tarde en la Sala Carlos Chávez se va a presentar
El terceto de guitarras de la Ciudad de México está conformado por Antonio López, por el maestro Gerardo Tamés, por Tomás Barroso, y bueno, pues supongo que van a interpretar sus grandes éxitos, no sé si Tierra Mestiza, por ejemplo, Arpatlán, todas estas piezas y estos arreglos que ha hecho en su mayoría Gerardo Tamés de diferentes piezas mexicanas, y entonces encontré una versión de La Bamba, una adaptación de Gerardo Tamés a 3 guitarras de La Bamba, que suena muy bien, ya van a ver, y porque era tema veracruzano, fuimos a dar con Francisco Hernández, que nació en San Andrés Tuxtla, ya es de todos lados, pero es... Ahí vienen los caballos de Francisco Hernández. Originalmente de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y este poema tiene algo que ver con Veracruz y algo que ver con Oaxaca, y algo que ver con mayo y algo que ver con junio también, y se llama Mayo se hizo presente. Mayo se hizo presente y las nubes entraron a la casa tomando posesión de los floreros. Te imagino con la cara lavada en una mecedora, puliendo monedas de oro. El escaso viento palúdico me trae un olor a camarones vivos, a teguanas con frialdad de cerveza en los aretes. Un perro iluminado por Toledo trata de morder tus tobillos. Las monedas de oro caen sobre el mosaico y dan con el canto en el origen de los ladridos. Todo se dispersa. Mayo se deja encadenar por el pintor y el artista y el mes se van con sus resplandores a otra parte. Junio se hace presente con sus altanerías, es decir, con sus fechas de muerte, rabia y nacimiento. La mesa del día. La Universidad Nacional Autónoma de México se fundó el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de Real y Pontificia Universidad de México. Ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación del país como el proyecto cultural más importante de la nación. En la actualidad se le reconoce como una institución pública, autónoma y laica. Tiene como tareas sustantivas la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Su propósito primordial es estar, cito, al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. El portal de la institución destaca que la UNAM es un espacio de libertades. En ella se practica cotidianamente el respeto, la tolerancia y el diálogo, la pluralidad de ideas y de pensamiento, y es apreciada como signo de riqueza y nunca como factor de debilidad. Qué interesante poder hablar de la UNAM y hablar de todas las cosas que ofrece, pero también de las cosas que uno tiene que pedirle. E invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a que nos escriban @PMovimiento, /Primer Movimiento UNAM, y nos compartan justamente sus opiniones, sus preguntas, porque bueno, para hablar de un tema como este nos acompaña Sara Sepchovich. Ella es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales, articulista, novelista y bueno, familia de este espacio. Sara, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto como siempre. Es un tema complejo, pero hablar de la universidad es algo urgente y más desde un medio como este. ¿Cómo entra la UNAM en la sociedad mexicana? Mira, nosotros queremos creer que está inserta realmente en todos los temas y todos los modos de ser y todos los problemas y todas las buenas cosas que hay en este país, porque además la UNAM tiene una participación en todo México. Es increíble cómo ha crecido, cómo hay escuelas, facultades, institutos, centros por todas partes del país. Es excelente eso, muchísima gente participa de la UNAM. La UNAM es un lugar donde tú puedes tener una clase sobre la India clásica y una conferencia sobre los desaparecidos el día de ayer, un concierto de música de Beethoven y el mismo domingo, y en la tarde un concierto de música popular colombiana. Es un lugar donde pasa todo, donde hay espacio para el deporte, donde hay espacio para la cultura, donde hay espacio para la política, donde hay espacio para la investigación, para la enseñanza. La UNAM es un lugar maravilloso y además tiene una altura y una presencia y un prestigio moral que es muy significativo, y por eso es importante hablar de ella y por eso es importante ver aquello que no funciona. Y que ¿cuál es tu idea de lo que no funciona, Sara? Desde el punto de vista de
de que estamos adentro y queremos que sea un lugar mejor, digamos, Claro. que sea un lugar que nos represente a todos y que sea un lugar donde, como decía Barrosierra, México se discuta. Exacto, ese es el tema exacto. Que a mí me ha sorprendido muchísimo que en este difícil e incierto proceso electoral la universidad ha organizado foros, ha organizado mesas, ha organizado debates, pero todo muy concentradito, muy bien guardadito en donde debe ser, en el auditorio tal, en radio, en el programa tal de la televisión universitaria. Pero ¿qué está pasando con ese ambiente universitario general de la universidad que yo conocí hace 40, 50 años como estudiante, como en mis pininos, como académica, como investigadora? ¿Dónde está ese ambiente en el que nosotros estamos pendientes de lo que está pasando en las elecciones, debatiendo las elecciones? Yo no lo veo, a lo mejor estoy ciega y sí lo hay, pero no lo veo. Veo universidades privadas que invitan candidatos, donde separan estudiantes con carteles apoyando a distintos candidatos, a distintas opciones políticas, pelean y discuten entre ellos, discuten con los candidatos, y veo una universidad mía en la que eso no está sucediendo. Bueno, justamente hablando del tema de los candidatos en las universidades, en particular en la UNAM, lo que se discutía en distintos medios era, los candidatos no pueden ir a la UNAM por temas de seguridad, por lo mismo de la gran capacidad que tiene la UNAM para recibir no solamente a estudiantes académicos, sino también a público en general. Esto es interesante de discutirse porque, bueno, siendo la universidad de este tamaño, de estas dimensiones, con esta pluralidad, ¿cómo está en temas de seguridad? ¿Y por qué a los candidatos les daría, entre comillas, miedo acercarse a mí me sorprende a la UNAM, ¿no? Me sorprende de una manera increíble ese argumento. O sea, el argumento para que no estemos en la discusión y el debate electoral es nuestro tamaño como la universidad pública más importante de México. Y la seguridad, entre comillas, ¿no? La seguridad lo entiendo, la seguridad se tiene que arreglar, pero entonces ahí pasamos a los otros problemas que tiene la universidad en términos de qué está pasando con la venta de drogas, que tuvimos hace poco tiempo una situación difícil que yo creo que el rector Graue manejó muy bien, en el sentido de no seguir el esquema de para evitar esto vamos a hacer una represión. Pero ¿qué pasó después? Esto sigue y no se ha resuelto. No se han resuelto muertes en el campus universitario. No se han resuelto acosos de tipo sexual, de tipo laboral, a pesar de que se está luchando. ¿Qué está pasando? ¿Es nuestro tamaño lo que nos hace más proclives a eso que el resto de las sociedades? Ese es un argumento que francamente no me cuaja. A mí me gustaría regresar, no tengo ningún ánimo de fecharte ni mucho menos, pero sí me gustaría que contaras cuál fue la universidad a la que tú llegaste, Sara. ¿En qué universidad estudiaste? Pensando en qué momento político, histórico y social de la universidad empezaste tú por aquí, y cuál era el clima político del país también. Mira, me tocó entrar a fines de los años 60, en el 67, pertenecí a la generación que hizo este 68, que hoy ya estamos festejando muy felices y muy orgullosos y muy oficialistamente, incluso desde la propia UNAM. Y bueno, y desde entonces yo estoy en esta universidad donde pasaban cosas terribles como los porros, como el año 71, cosas terribles como la huelga que duró prácticamente 9 meses en el 99 y que según muchos investigadores como el muy célebre Sina Lomnitz, aquel sismólogo famosísimo que ya murió, dijo que la universidad había quedado destruida después de eso. También me tocó una universidad en donde había esa vida, no solo la vida destructiva, sino la vida de debate, la vida de grandes asambleas, la vida de estudiantes que estaban manifestándose. Y hoy me toca una universidad en donde las discusiones se hacen muy acotadas, en donde cuánto tiempo tenemos con un auditorio central del campus central universitario tomado por delincuentes y nadie se atreve a hacer nada. ¿Qué está pasando? Las autoridades tienen miedo al movimiento, somos los de abajo, porque yo soy de las que creen que la sociedad va de abajo para arriba y no de arriba para abajo, pero el arriba también cuenta en sus respuestas. ¿Qué está pasando en una universidad que permite que ciertas cosas no se muevan, otras pasen y no se resuelvan, sea el tema del auditorio, sea el tema de la droga, sea el tema del acoso? Esas son mis preguntas como socióloga, preguntas que tienen que ver con la sociedad. Hablas era una sociedad universitaria de debate. Sí. ¿Será que no hemos podido manejar el disenso desde la conversación en el aula? Misma. Probablemente le tenemos un poco de miedo, te repito, Juana Inés, por las cosas que llegaron a pasar, que se fueron más allá del debate, a punto de destruir a la universidad en algún momento con aquella
huelga y otros casos similares. Probablemente de ahí viene ese miedo, pero probablemente también viene de cómo está funcionando una sociedad a la que le interesan poco ciertas cosas. Hubo hace unos días, en mayo, un esfuerzo por hacer una votación, un simulacro de votación de varias universidades públicas, incluida la UNAM. Según la información de quienes la organizaron, hicieron 35,000 boletas de voto y votaron 8,000 y tantos universitarios. Estamos hablando de la cuarta parte de gente interesada en un tema que pues va a definirnos en mucho para los próximos muchos años. ¿Cómo puede ser que haya tan poco interés? Ahora, el problema de la seguridad es importante. Digamos que en las universidades privadas donde han entrado los candidatos han entrado con un gran dispositivo de seguridad, guaruras, le dicen a unos alumnos que entren, a otros que no. Prácticamente como que está muy elaborado el juego democrático, un poco entre comillas, de quienes participan, ¿no? Que son alumnos destacados o como los promedios que hacen las preguntas. La UNAM, ¿quién tendría que invitar a los candidatos? ¿Tendría que ser una invitación oficial? ¿De qué sectores de la universidad hablamos para que haya un debate con los candidatos a la presidencia y tal vez con la jefatura de gobierno, que es un alcance y donde están los campos más importantes de la universidad del interior del país? A ver, Miguel Ángel, yo no pienso que necesariamente tenga que ser igual a lo que se hizo en las universidades privadas, no necesariamente, ni estoy considerando que lo que ellos hicieron es el modelo. Simplemente estoy viendo que están pasando cosas en otras universidades que no pasan en la nuestra. Yo no estoy por esa división que algún candidato ha hecho entre los riquillos como malos y los pobres como buenos, la UNAM como lugar de pobres y el otro como lugar de ricos me parecen mitos muy fáciles de romper. Simplemente me doy cuenta, nuestra universidad no ha participado. A lo mejor ese no es el modelo y a lo mejor habría que haber buscado otro. El tema es justamente ese, que se nos vengan encima ciertas cosas. Este caso es el electoral, pero repito, el de las drogas, el de los acosos, y no encontremos un modelo funcional para que nuestra universidad se enfrente a ello. Hay muchas universidades dentro de la universidad y eso también nos llena de mucho gozo, ¿no? Sí. Cuando vemos ejercicios que sí funcionan y que además se replican en otras universidades del mundo. Es el caso, por ejemplo, de Voto Informado, la plataforma de la universidad para involucrar a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que también andamos por acá, de manera digital, ¿no? Es decir, a ver, todo lo que usted quiere saber sobre esta elección, votoinformado2018.unam.mx, por ejemplo, ¿no? Esta otra universidad que vive en la parte digital, que además no se puede contar, es gigantesco. Hay cosas que sí están funcionando. Esta otra universidad, digamos, la virtual, ¿cómo la ves, Sara? Mira, es muy interesante, te comentaba hace un minuto, hace unos días hubo un concierto en la UNAM, en donde participaron coros de muchísimos campus de la UNAM. Es muy sorprendente y muy emocionante, porque en la UNAM, como tú dices, son muchas UNAMs, y había muchachos de escuelas que son realmente muy, digamos, en los márgenes de la sociedad mexicana, y había lo otro, porque la UNAM es todo eso. Entonces, lo digital, lo no digital, el chiste es que se siente la participación. En términos de la música, lo sentimos muy claramente con esos coros. En términos de la política, en términos de los muchachos que han aparecido muertos en la UNAM, que muy fácilmente se toma una decisión, es que él venía mal o es que fue un feminicidio. A lo mejor sí y a lo mejor no. Se ha discutido mucho el caso de Lesbi, si fue o no fue feminicidio. Entonces, estas son las cosas cuando es fácil, cuando parece una cosa que no genera mayor discusión, mayor debate, pero cuando nos tocamos con los temas que son realmente conflictivos, ¿dónde empieza y dónde acaba aquello que exige la sociedad universitaria en toda su amplitud y diversidad, y las respuestas de nuestras autoridades en toda su amplitud y diversidad? ¿Cómo empezar? Pensando en el aula, ¿no? Porque yo vuelvo a esto del disenso. A mí, yo fui de la generación a la que le tocó la huelga de 99. De otra forma me tocó la del 88, pero todavía obviamente no estaba yo en la UNAM. Pero la del 99, y sí fue enormemente divisoria y enormemente destructiva y dañina para la universidad. Y se rompió algo que ya se estaba resquebrajando, que era la capacidad de disentir con tus mismos compañeros o con los profesores. Y se dividió a la universidad entre unos, los que estaban de un lado y los que estaban del otro, ¿no? Se hicieron una serie de manifestaciones para apoyar al rector Barnés. O sea, sí sucedió algo de lo que yo creo que la universidad no se ha podido reponer, y no sé en qué medida ha sido resultado de quienes se han ido quedando, que son los maestros, los investigadores. O sea, qué tanto
se voltea a ver a los alumnos. Es resultado también, Juana Inés, de todo eso que dices, más de una sociedad que definitivamente se ha vuelto mucho más individualista. Yo, fulanito, quiero acabar mi carrera, yo quiero conseguir un empleo, a mí lo que me importa es, digamos, mi futuro, todo eso que es muy cierto, que es lo que es la sociedad hoy, sobre todo en términos de que la competencia es tremenda y cada uno tiene que ver cómo se las arregla por sí mismo, pero sí existía esta parte universitaria que tenía la UNAM, nosotros formamos parte de una comunidad que es muy activa, políticamente muy activa para debatir, muy activa para el disenso, y ahorita como que decimos, no, yo solo formo parte de esto que yo tengo que resolver para mí. No es un tema nada más de la UNAM, es de afuera también, pero la UNAM sí tiene como una cierta responsabilidad en cambiar esto. En pensar, somos una comunidad porque lo utilizamos como paraguas moral, porque hay quien insulta en las redes sociales y dice, como soy maestro de la UNAM, tengo el prestigio moral para poder hacerlo. Hay un prestigio, hay una forma de entender lo que significa la UNAM y la universidad pública que se puede acabar si no lo defendemos. Exactamente, ese es el punto. Está muy dividida la universidad, digamos, los sectores que la integran, administrativos, sindicatos, comunidad estudiantil, académicos, investigadores, responden a una división, a un jaloneo que se vive fuera de la universidad. Yo honestamente creo que no. Yo creo que, como te digo, cada quien está preocupado por hacer de alguna manera su trabajo para poder seguir adelante y hacer su carrera y conseguir lo que necesita en una sociedad muy difícil. No creo que ni siquiera haya una división así muy seria. En términos políticos, pues, probablemente es donde menos la haya, pero en términos sociales, en términos culturales, tenemos lo que hoy se llama una gran diversidad, que es la manera de decir que cada quien piensa diferente, pero no estamos divididos. Pero no, tampoco debatimos. No, simplemente estamos. Y por eso nos interesaba, por eso la idea de empezar esta conversación sentando el propósito de la UNAM establecido por la propia UNAM. Sí, México tiene que pensarse aquí, y México, la UNAM tiene que ser de alguna manera un modelo de lo que querríamos que fuera la sociedad mexicana, y querríamos que fuera una sociedad que se presta al disenso, que se presta al riesgo, ¿no? Sabes, una cosa es que sí hay el disenso y sí hay el debate, pero están muy acotados. O sea, si organizamos una mesa donde hablan gente que piensa de manera diferente, donde el público levanta la mano y hace una pregunta y puede decir lo que quiera, donde en TV UNAM y en Radio UNAM vemos que gente en sus programas piensa distinto y tiene opciones políticas distintas, pero está todo como muy limpiecito, ¿no? Muy organizadito. ¿Y dónde está todo ese fermento que suponíamos que en las cantidades, volviendo al tema con el que saliste, Luisa, la cantidad puede significar que haya como un ruido, ¿no? Un espacio más para que las cosas fueran más, no sé, más vivas. A ver, ahí hay una parte que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es la responsabilidad de los mismos académicos, de los mismos maestros, de las mismas altas figuras de la universidad, de involucrar a toda la sociedad en las discusiones, y también la responsabilidad que tienen de que la sociedad se aleje de estas discusiones, pensando en yo sé más que tú y tú no cuentas para lo que yo te voy a decir, entonces siéntate, me escuchas, y ya que acabe de hablar, levantas tu manita y preguntas, y si me interesó tu pregunta te respondo, que eso es algo que hemos visto en incontables mesas de debate, en incontables conferencias, y decimos a veces, pues ya para qué voy, si nada más el gran académico que yo admiro tanto me va a hacer sentir como que no formo parte de la discusión universitaria. Pero ahí está exactamente el problema. La sociedad se mueve de abajo para arriba. De arriba para abajo retoman lo que están viendo que pasa ahí. Claro, por supuesto que en términos a las autoridades les es mucho más cómodo una universidad donde no haya olas, pero no es culpa de las autoridades, es culpa de todos nosotros que formamos esta comunidad, que ellos aprovechen que esto pues está muy bien porque es lo que les corresponde, tener una universidad tranquila, tener una universidad funcionando, que cumple las 3 cosas que nos leíste ahorita: investigación, docencia, difusión de la cultura, y lo cumple espléndidamente. El tema está en todos nosotros que formamos esa comunidad, académicos, estudiantes, administrativos, público en general, que nosotros estamos muy contentos con que las cosas funcionen así acotaditas y nosotros mismos no queremos que salgan de ahí. Para mí lo significativo como socióloga es que este es el modelo que puede funcionar en la sociedad mexicana, lo he dicho en mis estudios. En el momento en que las familias mexicanas digan, yo ya no me voy a beneficiar de la delincuencia y de la violencia, en ese momento eso se va a acabar.
Y es lo mismo que pasa a todos los niveles. Los que tenemos que reaccionar somos la sociedad. Convicciones, digamos, que uno se piensa en las asambleas de revueltas, y pienso también en el 68, en la Sorbonne de Gilles Deleuze, en la Escuela Normal Superior, no en la Sorbonne, en la Escuela Normal Superior. Y en nosotros mismos, esas asambleas que, como decía Monsiváis, no saben cuándo empieza, el que habla sabe cuándo empieza, pero no tienen para cuándo terminar, ni a nadie le importa, todo el mundo se las aguantaba ahí. No creas que las extraño, pero me doy cuenta que había un fermento, que ese fermento sí lo extraño. Pero también nos tocaron cuando la huelga del 99, sí, ¿no? Sí. Hubo varias, pero ya mucho más dividido. Sí. ¿Qué va a pasar? Digamos, la universidad va a regresar, ahorita ya es el momento de vámonos todos de vacaciones, deja todos los folders terminados, limpia tu escritorio, vámonos todos. Va a regresar el 24 de julio, 23, no sé bien. ¿A qué país va a regresar la universidad? Ojalá tuviéramos la menor idea de a qué país vamos a regresar. ¿Te acuerdas lo que decía Monsiváis? O ya no está pasando lo que entiendo, o ya no entiendo lo que está pasando. Uh-huh. Pues sí, no sabemos qué país nos va a venir. Tenemos cada uno de nosotros o grupos de nosotros una idea que queremos que sea o que suponemos que va a ser, pero sí estamos en la puerta de un cambio que puede ser total respecto a lo que estamos viviendo ahora. Por eso hubiera sido tan importante debatirlo, por eso hubiera sido tan importante que hubiera ese ambiente, por eso sería tan importante responder y actuar frente a aquellos momentos y aquellas situaciones en los que está metida la UNAM, en los que no hemos tenido respuestas realmente contundentes para terminar con ello, ¿no? Y nos escribe Pedro Alcántara y nos dice, con la huelga de 99 se lograron muchas cosas. Creo que se hubieran podido lograr más. Muchas más, o sea, lo que él dice es, gracias a esa huelga seguimos siendo una universidad pública y gratuita. No lo creo, disiento, hablando del derecho al disenso, no lo creo, no creo que esa huelga logró muchas cosas, pero no ese es el tema que estamos discutiendo. No ese es el tema, pero de ese conflicto se podían haber sacado muchas cosas. La UNAM podría haber salido mucho más fortalecida de ese conflicto y de todos los conflictos que se dan diariamente. No sé en concreto si esa huelga y la manera en que se hizo y el sacar a los universitarios 9 meses de las aulas puede significar algo bueno visto a posteriori. Otro día podríamos discutir sobre el tema. Lo significativo aquí ahorita es eso. Esa huelga destruyó en adelante el hecho de que en la universidad se pudiera debatir y tener un ambiente de efervescencia justamente por miedo a que volviera a suceder una situación de... En ese sentido, digamos, la universidad se convierte en algo puramente urbano del centro del país, o tiene, no, porque la universidad chance... tiene todos los campos que tienes afuera y todos los centros de investigación que tienes afuera, que como nunca están regados por todo el país y están realmente funcionando muy bien. No es solo el campus central, es más, en la propia Ciudad de México no es solo el campus No, bueno, central. Tú eres maestro de una FES, sí, Miguel Ángel, y se está vive Zaragoza, otra cosa. Y está Iztacala, está Cuautitlán, y luego tienes la CENES y tienes centros de investigación en Yucatán, en todas partes de es una universidad realmente nacional y pública. Y hay otra cosa, quienes no son de la UNAM, quienes no pertenecen y quienes a ratos nos miran como si fuéramos estos faros de iluminación y de como si abrillantáramos todo, limpiáramos, fijáramos y diéramos esplendor. Y a veces nos ven como esa panda de revoltosos con los que no sabemos qué hacer. ¿Qué tendrían que pedirle a la UNAM? O sea, porque este programa está hecho para cualquier persona que compra un refresco, paga IVA y por lo tanto paga de alguna manera nuestro sueldo. Entonces, ¿qué decirle a quienes pagan la UNAM, a quienes están soportando esta universidad, aunque no pertenezcan a ella, porque todos pertenecemos a la UNAM, de diferentes Pero formas. No, el chiste es otra vez, yo vuelvo a lo mismo, a mí no me interesa tirar línea, a mí me interesa analizar como socióloga, tratar de entender por qué no se dan ciertos fenómenos y por qué sí se dan otros fenómenos. Es el trabajo de toda mi vida, desde entender por qué nuestra literatura es la que es, Miguel Ángel lo sabe, por qué nuestra violencia funciona como funciona y ahora por qué nuestra UNAM está no haciendo lo que tradicionalmente había hecho. Entonces, esto es lo que hay que entender a la sociedad mexicana, hay que entender qué pasa en la sociedad mexicana que hace que la UNAM funcione de esta manera
y no tengo recetas. Ojalá, yo lo que tengo son preguntas en esta vida. ¿Por qué se ha arredrado la universidad entonces? Pues no sé si es arredrado, pero o funcionado de otra manera en donde no existe una efervescencia política, donde acontecimientos tan importantes como el tráfico de drogas, como las elecciones de presidenciales que nos pueden cambiar completamente el país, como la lucha contra la corrupción, como las luchas contra los acosos. ¿Qué está pasando que no se debate, que no se resuelve, que nada más pasa? A ver, justamente los que hacen comunidad con nosotros en redes sociales plantean otros 2 temas que sí se discutieron mucho desde la universidad y habría que también analizar por qué estos temas también se discutieron como se discutieron y hay otros que no. Es el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, por supuesto, y el caso de los sismos del día 19 de septiembre. Sí, porque en la universidad, te repito, sí se discuten las cosas, también se están discutiendo las elecciones en mesas y en foros, también se está discutiendo la violencia en conferencias y en estudios académicos, investigaciones importantísimas, pero ¿qué pasa en términos de algo que va más allá, que es la propia efervescencia que suponemos que tendrían ¿Cómo tendría que estudiantes ser jóvenes? Yo regreso a decirte, yo no tengo recetas ni digo tendría que ser, no tendría que ser. Yo analizo y veo que no pasa. Que no pasa. Y me sorprendo que no pasa y me pregunto qué pasa con la sociedad mexicana donde no pasa, qué pasa con la comunidad universitaria que puede tener a unos delincuentes metidos en un auditorio, nuestra propiedad de la UNAM y de todos nosotros, y que no pase que esto se acabe. ¿Qué pasa con que la universidad sea un centro de distribución de droga y no lo podamos resolver? Porque evidentemente en todo el país pasa, pero ¿qué pasa cuando se supone que nosotros somos una comunidad que tiene un apoyo social y una calidad moral para tomar ciertas decisiones que no está tomando? Ahora, hay una parte, digamos, la universidad como tal vez como nunca está en la nube, en una red de información muy intensa, digamos. Si uno ve lo que están pasando en muchas universidades, no sé, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Zacatecas, en Durango, están poniendo gente más armada en las puertas y están poniendo rejas y están trabajando con la policía municipal. Esta parte, ¿crees que permea un poco el clima de inseguridad que las autoridades pueden percibir o que los alumnos tienen miedo como de tener otro tipo de respuesta? Tenemos esta contradicción, Miguel Ángel, de cómo resolver ese tipo de problemas. Si entramos al juego de violencia y violencia, o decimos no a la violencia, pero entonces dejamos las puertas abiertas a los otros que sí la emplean y a los otros que sí nos hacen la inseguridad. Si tuviéramos una respuesta a esta pregunta, no estaríamos peleando en este país que al principio cuando Calderón dijo me saco al ejército a las calles, todos dijimos que bueno porque esto está terrible, y ahora todos decimos fue un error porque bueno, eso no generó todos dijeron que estaba bien violencia. Que saliera el ejército a las calles. Bueno, Muchos en su momento nos pareció que era una solución cuando empezaban los problemas serios de la violencia en México. Sí, es muy difícil verlo, pero tampoco puedes quedarte con brazos cruzados y tampoco nos dimos cuenta que la violencia necesariamente es la solución. Este es el problema en el que estamos, a nivel nacional y evidentemente a nivel de la universidad también. ¿Cómo enfrentarse a estas cosas? No hacer nada es dejarles el campo a ellos. Sí hacer, ¿cómo hacerlo? Porque nosotros en la UNAM se ha decidido que es una propaganda para decirle a los estudiantes, él no es tu amigo, no te acerques a él, esa no es la manera, pero esa es la manera en que lo vamos a solucionar. Ellos son mucho más agresivos y frente a esta propaganda, ¿cómo va a ser la reacción? Ojalá tuviéramos una respuesta, no la tenemos, pero tenemos la obligación, justamente nosotros, de crear esa respuesta, de buscar una salida que a lo mejor nos equivocaremos, pero que no puede ser el aquí no pasa nada y el no hagan olas y el calladito te ves más bonito. Esa sí no puede ser. Es lo único que sí sé, que esa no puede ser. Tradicionalmente la efervescencia venía justamente, digo, por supuesto, ciencias políticas, filosofía y letras, pero algo que a mí me ha llamado la atención en los últimos años es que ciencias... contaduría, cuando yo estaba era contaduría también. Ya no viene de ahí, ya no viene de ahí. Por suerte ya no viene necesariamente de donde estamos esperando, de este perfil que nosotros elaborábamos, de este es el bueno y este es el malo y este es el activista y este es el no activista. Qué suerte que eso ya se acabó. Ahora tenemos que acabar esos perfiles a nivel nacional, el pobre bueno y el rico malo, el canallín. O sea, cada quien tienes una propuesta y tú estás con propuestas y proyectos de nación, no con perfiles de seres humanos, de quién es el bueno y quién es el malo, dependiendo si es pobre o rico, si es de color blanco o de color café, si es universidad privada o universidad pública. Eso es lo que tenemos que acabar y qué bueno que ya no existe. O qué bueno, quisiéramos que ya no exista. Y ese es el ejemplo que tenemos que dar nosotros, digamos. Esta sí es una universidad
plural, sí es una universidad donde hay personas de todas las partes del país, muchos centroamericanos, muchos latinoamericanos. Hemos dado espacio y cobijo a muchísimos investigadores, académicos, alumnos de distintas partes de América Latina, y eso tendría que ser la gran riqueza de la universidad. Es la gran riqueza. Pero realmente con un trabajo de diálogo. Hablábamos alguna vez con Armando Bartra sobre conflictos entre generaciones, y justamente él es maestro de la UAM y le decíamos, bueno, ¿cómo se da la conversación intergeneracional en una universidad? Y se quedó callado y dijo, pues es que no se da. Sí, pero ese es exactamente el problema. No se da intergeneracional, no se da interfacultades, no se da interideologías. O sea, cada quien que hace su conversación la hace a partir de lo que piensa, y si el que está escuchando levanta la mano o no, ya no es. Y lo mismo en los programas de radio, en los programas de tele, o sea, son cada quien su ideología, cada quien su manera de ver las cosas, y no hay realmente... En este país donde tenemos, se supone, esa gran libertad de expresión cuyo único límite tendría que ser el insulto, que eso es algo de lo que nos hemos quejado, entonces este debate no está existiendo, ¿no? Oye, Sara, pero por ejemplo, nosotros hemos hecho en Primer Movimiento series auténticamente de medio ambiente, de salud, de muchos temas, y la mayoría de los investigadores dicen, nos hemos acercado y nos han recibido, pero no tenemos ningún testimonio de que los candidatos se hayan acercado a los investigadores. Pues ¿Para qué les sirve? ¿Les sirve a la universidad, a los candidatos que están en diferentes plataformas? ¿Tú ves intención en su discurso de acercarse, de debatir ellos al interior de la propia universidad? Está visto que no con nosotros, está visto que con universidades privadas sí, está visto que ni con nosotros ni con otras universidades públicas ni centros de educación superior que públicos no sé si ellos no se han acercado y no se les ha permitido, o si ellos no se han acercado, no lo sé, pero está visto que no ha sucedido. Entonces, de ahí el problema. Porque quien gane, nuestro presupuesto, nuestra participación, nuestra incidencia dependerán mucho de eso. Por eso justamente es la extrañeza de que esto no haya sucedido. Pensando en lo que se ha dicho en distintas campañas políticas, por ejemplo en la Ciudad de México, donde tenemos una mayoría de mujeres candidatas, y pensando que la ciudad universitaria es una ciudad dentro de esta ciudad, ¿no? Sí. Hay muchas propuestas, entre comillas, de género que no tienen nada que ver con género, y que desde dinero para las jefas, y bueno, yo te doy más dinero para tu jefa, no, bueno, yo te doy 3 pesos más, no, yo 25. Hay muchas propuestas en ese sentido, y la universidad también tendría una responsabilidad, digamos, en generar nuevos proyectos, nuevos protocolos, nuevas propuestas que tengan que ver con construcciones de género distintas. Hubiera tenido, claro. Por ejemplo, tenemos en la universidad el protocolo en contra de la violencia de género, si no me equivoco. Sí, y los de acoso sexual. Una serie de protocolos que han sido tanto criticados como respetados y digamos, bien recibidos. Hay de todo. Sí. Hay de todo. Como en todo. ¿Cómo ves estas propuestas de la universidad y cómo, por ejemplo, podrían proyectarse de alguna manera lo que dicen los candidatos o no, si es que la UNAM tampoco está proponiendo nada en género? ¿Hay alguna relación ahí que pueda ser interesante? Es que ese es el problema es que cada quien habla de lo que tiene que hablar, sea en una mesa, sea en un trabajo escrito, sea en conseguir algún avance jurídico, tanto adentro de la UNAM como afuera de la UNAM, y ahí están todas las cosas. ¿Y qué pasa? Entonces, siempre, históricamente se han logrado muchas cosas. México es una ciudad donde hay derechos para grupos que en otros centros y ciudades del país no hay, donde hay respeto a derechos humanos de una manera significativa, aunque nos falte mucho. Entonces, estas interacciones tienen que seguir sucediendo, pero tienen que salir. Necesariamente tendrían que haber salido de todos estos grupos que estamos pensando en esas cosas, que las hemos convertido en nuestras causas y que nos hemos quedado en estas elecciones calladitos haciendo mesas de discusión que no les quito su importancia, pero repito, han estado muy acotadas a espacios cerrados, a pequeños grupos de gente que no han convertido eso, digamos, en una plataforma y en una serie de propuestas que podrían incidir en lo demás. Hay que preguntarnos, ¿no? Luisa. No, me preguntaba en el caso del SUSMAI, por ejemplo, que tiene toda esta agenda ambiental que hemos dado seguimiento semana a semana, que sí se toma como una propuesta y que sí llegan todos los académicos y dicen, a ver,
ver, candidatos, quien sea, el que sea, mire esta serie de propuestas para hablar de medio ambiente. También la hay desde, por ejemplo, cosas de género, pues lo retomaba para hablar de, hay unas propuestas, hay como de ciertos protocolos que se pueden utilizar. Pero ahora, al mismo tiempo, tiene que haber voluntad. Nosotros tenemos el problema de que de repente forma parte de la coalición por la que votan o han dicho que votarían la mayoría de los universitarios, un grupo político que se opone a todos esos triunfos y a todas esas luchas, el PES, para decirlo con todas sus letras, que forma parte de esa coalición, y entonces cuando nosotros queremos pensar en un candidato por quien votar, de repente yo digo, ay caray, esto está en contra de lo que hemos luchado toda nuestra vida y de lo que hemos conseguido. Entonces, ese tipo de problemas es lo que yo creo que nos tiene bastante paralizados a todos. ¿Qué vamos a hacer? En cada grupo político de los que se han juntado, encontramos algunas de nuestras propuestas y muchas otras que nos las van a tirar. Encontramos contradicciones. Claro. Que eso será un tema para el 24 de julio que regresemos. Aquí va a estar la UNAM. No, el tema va a estar aquí y entonces, probablemente esté muchos años más. El 24 de julio que regresemos, bueno, nosotros nunca nos vamos a ir, ¿eh? Si quieres venir en vacaciones, Sara Sefcovic, aquí vamos a estar. Primer Movimiento no para, desde el 1 de julio vamos a estar transmitiendo todo el equipo de Radio UNAM y por supuesto a partir del 2 de julio aquí va a estar Primer Movimiento. Y bueno, pues seguiremos discutiendo porque la única forma de sanarnos como comunidad va a ser discutiendo, hablando, estando en desacuerdo, estando en acuerdo en otras cosas y por supuesto desde el respeto y desde... Quiero reiterar eso antes de irme, aparte de agradecerles esta oportunidad, reiterar. Considero que la Universidad Nacional es el lugar más maravilloso de México, donde pasa todo, donde hay una gran calidad y donde hay una gran diversidad y tenemos que aprovecharlo y tenemos que incidir en lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo? Yo no sé, no tengo recetas, insisto, tengo preguntas, no respuestas, pero me doy cuenta que tenemos la comunidad más privilegiada y esto se lo tenemos que devolver a México. Sí. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Sara Sefcovic del Instituto de Investigaciones Sociales, entre muchos otros sitios. Un gran abrazo ¡Qué conversación! Y cuántos mensajes nos han mandado todos los que hacen comunidad con nosotros. Sí, hay mucho que criticar, hay mucho que valorar y por supuesto mucho que proponer. Ante estas preguntas se quedan estos huecos de, bueno, ¿y dónde están todas estas respuestas que tanto necesitamos? ¿Dónde está toda esta efervescencia? ¿Dónde está? ¿Qué dicen las los que reuniones hacen ¿Dónde están las reuniones en el campus? ¿No? Los conciertos en el estadio de prácticas, todas esas cosas que sí sucedían. Sí. Bueno, yo creo que siguen sucediendo, muchas de ellas, no todas. Es muy difícil que veas mucha gente reunida en el campus. Bueno, cuando fueron justamente los desaparecidos, cuando fue el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, estas reuniones ocurrían todos los días, ¿no? Cuando fue el tema de del 19 de septiembre, exactamente, aquí se le dio voz a los estudiantes justo en Radio UNAM, cuando fue el tema de Ayotzinapa. 19 de septiembre hubo una gran controversia, como lo recordarán los que hacen comunidad con nosotros, con los centros de acopio de la UNAM, y ahí estuvieron todos los estudiantes haciendo preguntas, haciendo revuelo. Ha pasado cuando estuvo Marichuy, por ejemplo, si no me equivoco fue en Rectoría. Estas conversaciones no se han terminado, hay que seguirlas estudiando. Sí, y lo que ha pasado también es que las divisiones, las falsas divisiones entre las universidades privadas y públicas ha ido desapareciendo también. Grandes profesores de la universidad fundaron la UAM. La UAM ha sido un papel muy importante. La Universidad Iberoamericana, yo creo que cada vez es más importante en la vida social de México. Hay cada vez una participación mayor. Lo que pasa es que la pregunta ¿dónde está la revolución? ¿Dónde están los cambios? Es muy difícil. Algunos dirán que en redes sociales. Sí, por tratamos los temas nada más si nuestros radioescuchas revisan la agenda ecológica, toda la serie de conflictos por la minería, por el agua, por los bosques, no son personas partidistas. Son personas que están en la sobrevivencia. Que respiran oxígeno. Que respiran oxígeno, que están actuando por un cambio en sus comunidades, por el respeto, por la dignidad, porque se cumpla la ley, ¿no? Seguimos en este momento haciendo comunidad, que sirva justamente este espacio para darle voz a los que nos hacen llamadas, a los que nos dejan mensajes en redes sociales. Un abrazo para Efren, para Blanca Morales, para Frángeles, para Miguel Ángel Gemirán, para Alejandro Heredia, por supuesto, para Jorge Rueda, para Eduardo Mendoza. ¿Cuántos mensajes, Daniel Moser?
P, hasta el perro muchacho, ya nos escribió por acá, Armando Carreto, Darío Trujano, Óscar Isidro Bruno, Selene Velázquez, Carla Tuil, Mayra Elizondo, hay tantos, Tania Mafalda, gracias por compartir todos sus mensajes, son vistos, son escuchados y por supuesto son parte de la comunidad que hace a este programa. Y conforman el discurso y el transcurso de este programa. Hijo. Por supuesto, tenemos regalos. ¿Regalos? Ya para soltar un poco el cuerpo. ¿Cómo se nos van a ir estos regalos, querida Juana Inés? Que tengo aquí. No sé, por teléfono. Por teléfono, es que 55 36 43 39 es el teléfono por el que se van estos libros que tiene Juana Inés en sus manos. A ver, tenemos un paquete de libretas de Jorge Ibargüengoitia. Muy bien. Tenemos Estas ruinas que ves. Ajá. También de Jorge Ibargüengoitia, por supuesto. Cortesía de Editorial Planeta, que ya estuvo, gracias, Planeta. Estuvo Miriam Vidriales la semana pasada platicando de este Ibargüenbot, de cómo Ibargüengoitia tuitea. Y de Osvaldo Zavala, Los cárteles no existen, narcotráfico y cultura en México. Creo que va a ser el primero que llegue, se lleva el primero que quiera. Así es que, bueno, pues aquí en Adolfo Prieto 133, 55 36 43 39, 55 36 43 39. Llámenos, por favor. Llámenos, se van estos libros, todavía tenemos algunos regalos y recuerden que si no pasaron por su regalo en las semanas que les dijeron que tenían que pasar, se regresan a la caja mágica. Hace muchísimo que no hacemos cajas mágicas. A ver qué hacemos con eso. Tenemos un problema de logística que no hemos podido resolver. ¿Qué problema de logística? Que no hay quien atienda la caja mágica. Bueno, vamos a ver cómo se hace todo este asunto de los regalos. Gracias a los que nos dan los regalos y gracias a los que se los llevan. Y vámonos con musiquita. Sí, una canción de 1970 del Rey Lagarto. Ya nos vamos con esta de Soy el espía en la casa del amor. El espía de 1970, un año antes de la muerte de Jim Morrison. Lo acabas de presentar así, lo más universal. Sí. Otra, vuelve a decir, esto es el espía en la casa del amor. Esto es el espía en la casa del amor. Yo soy el espía en la casa del amor, decía Morrison. Ay, yo pensé que tú, Miguel, Reyes Lagartos, que hacen comunidad con nosotros. Gracias por hacer este programa. Gracias al gran equipo de Radio UNAM, al gran equipo de TV UNAM. Nosotros nos vamos y nos escuchamos y nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana. Gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA. Muchísimas gracias, Luisa, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel Quemain. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.